Yo quería un poco recordar algunas cosas de la vida cotidiana. Evidentemente mi madre nace en Colquechaca, en el año 23, y a poco tiempo, de niña, la mandan a... Mi abuelo era médico de minas, trabajaba en minas, entonces deciden mandar a las dos hermanas internas a un colegio en Cochabamba, un colegio de las monjas alemanas, las esclavas, y ellas se crían, o sea, más de 10 años ahí. Para mí el recuerdo, o sea, la mayor experiencia de mi madre en ese periodo es que dominaba el quechua, hablaba quechua con una fluidez impresionante. Claro, vivía con las empleadas, o sea, vivía en la ciudad, en una vivienda urbana, pero en Cochabamba era muy habitual el manejo del quechua. Eso le daba una confianza muy grande en un idioma que no todo el mundo hablaba. O sea, en Cochabamba mucha gente habla quechua, pero cuando mi madre se viene a La Paz, obviamente tiene una ventaja a favor en ese sentido. Cuando termina el colegio, mi madre decide estudiar en la universidad y le pide permiso a su padre porque quería ser bióloga o farmacéutica, creo que era farmacia y bioquímica. Y mi abuelo le dice, ¿qué se creía? Que se iba a hacer una bata clara cualquiera para estar caminando las calles como si fuese una mujer suelta. No podía ser. Y le prohíbe y no la deja estudiar en la universidad. Creo que esa fue una de sus grandes frustraciones, porque eso lo contaba ella como uno de los temas importantes. Hay que ponerse en la época, ¿no? Estamos hablando de la década de los 40 y no era tan sencillo. Cuando vemos hoy día películas y novelas españolas de la época, también tenían el mismo tema y lo tuvieron mucho más que nosotros, muchos años más que nosotros. Yo el recuerdo que tengo, bueno, mi madre tenía algunos recuerdos de la época de minas que a mí me resultaban graciosos. Era amiga de Juan Lechín. ¿Por qué era amiga de Juan Lechín? Porque Juan Lechín jugaba fútbol en el equipo de la mina, ¿no? O sea, era un futbolista importante, uno de los personajes del pueblo. No porque haya sido dirigente sindical. Mi madre termina viniéndose a La Paz y casándose con un médico paceño, mi padre, Luis Gallardo, 15 años mayor que ella. Mi padre era un hombre mayor y que había estado 4 años en el frente de guerra en el Chaco. Él entró al Chaco, si no me equivoco, con 20 años, una cosa así, mi padre, el 32, el 8, 24 años cuando entra al Chaco, y está los 4 años a cargo de un hospital de frente, de batalla del frente de combate. Por lo tanto, vuelve del Chaco y recién saca su título de médico. Tiene una serie de vicisitudes. Mi padre en realidad empezó siendo médico neumólogo, pero se le muere un sobrino de tuberculosis y eso no lo aguanta él y decide cambiar su profesión, o sea, su especialidad. Y se consigue en ese momento, el año 46, una beca para ir a estudiar una maestría en salud pública en Estados Unidos. El año 46, cuando había entrado el año 64 a la universidad, las maestrías no existían. O sea, las maestrías son una cosa de los últimos 15 años. El año 46 mi padre ya estudió una maestría. Claro, tenía que ver con la política norteamericana que apoyaba el desarrollo de la salud pública en América Latina y financiaba a algunos especialistas. Mi padre se casan y se va en Estados Unidos los dos a estudiar en la Universidad de Yale. Mi padre saca su maestría en salud pública en Yale en el año 48, pero antes, el año 47, nazco yo ahí, en Estados Unidos. Retornan a Bolivia
¿Ah? Yankee, go home. Cállate que he sacado mi nacionalidad norteamericana este año, después de 70 años de otra nacionalidad norteamericana. Ellos retornan, y ¿cuál es la memoria que yo tengo de mi madre en esa época? Hablo del 47, pues no tengo mucha memoria, hasta el 55. Era una señora que jugaba rugby por lo menos 3 veces a la semana. No era una intelectual, ni era una estudiosa de cine, ni cosa por el estilo. Era una señora que tenía un grupo de amigas y que salía y le encantaba la vida de La Paz. El 55, mi padre era director de la Clínica Santa Isabel y traen, disculpen, algunas referencias políticas voy a hacer, pero no es de posturas, sino relatarles cosas. Traen un herido de Curahuara de Carangas, que venía saliendo del campo de concentración, atendido por un médico que era Bruno Beme, en ese momento un médico muy importante, a la Clínica Santa Isabel para que lo curen. No debe haber estado tan enfermo el preso, porque al día siguiente saltó de la ventana de la clínica a lo que hoy día es las Torres Mall, o sea, lo que era Fe y Alegría, el Colegio Loreto, que en ese momento era la Embajada de Venezuela. Entonces se asila en la Embajada de Venezuela y viene el control político y se llevan preso al director de la clínica, que era mi padre, y al doctor Bruno Beme. Y en realidad los tienen presos 3 días, tampoco es que han estado en un campo de concentración y cosas por el estilo. Los metieron en San Pedro 3 días, me acuerdo que mi padre contaba que lo habían metido 3 días en un mictorio, en una cabinita de water, y que era insoportable, etc. Pero salió de ahí y dijo, nos vamos. Vendió casa, auto, libros, ropa, muebles, todo. Fuera Bolivia de su vida y se fue a vivir a la Argentina. Yo de esa época sí me acuerdo de mi madre, pues bueno, ya al 55 yo ya tenía 8 años. Llegamos un mes después de que había caído Perón, de Argentina. Vivimos una etapa muy particular, la Revolución Libertadora en la Argentina, etc. Pero mi madre lloraba todo el día, porque extrañaba sus montañas. La angustiaba el horizonte. Claro, para nosotros el horizonte es una presencia muy, muy fuerte, ¿no? Y estar en un lugar llano donde no hay límites era una angustia permanente. Yo creo que esta fue una de las cosas que más la movió a ella. Yo no sé si, francamente, Liliana, no quiero desdecirte, pero yo no sé si estudió o no. Nosotros no vivíamos en La Plata, vivíamos en Mar del Plata. Mi padre, al cabo de un año, se consiguió un trabajo de médico, porque durante un año mi padre estaba trabajando de remisero, pues no tenía que revalidar título de médico. Y revalidó su título de médico y entró a trabajar en un servicio que era el CERNIL, el Servicio de Rehabilitación de Niños Lisiados. En esa época, en los 50, hubo una epidemia muy fuerte de parálisis infantil. Polio. Y se creó un servicio, y claro, como mi padre hablaba inglés y había venido un médico norteamericano a la Argentina para ayudar con la polio, pero además era un médico negro. Y mi padre era la pareja ideal para él. Y mi padre trabajó, esos 9 años estuvimos en la Argentina, y trabajó bien, tranquilo, él tenía su desarrollo de su vida. Mi madre, yo creo que ahí fue donde empezó a cambiar su actitud ante la vida. O sea, dejó de ser la señora que jugaba rugby, porque no tenía con quién jugar rugby, y empezó a buscar un grupo de amigas con otro nivel cultural, intelectual, y ahí fue cambiando su postura.
El año 64 mis padres se volvieron a Bolivia y ahí mi madre conoce a Eduardo de San José. Eduardo Quiñones. Era Eduardo de San José. Yo lo conocí. Era un cura muy inteligente, un cura español, muy reaccionario, muy franquista, pero un tipo inteligente, muy hábil. Y que yo creo que es el que me indujo a mi madre a entrar al tema de OSIC, a la Oficina Católica Internacional de Cine. Y es un poco el que la formó en el tema de cine. Al cabo de un tiempo Eduardo se retiró, se volvió a España, su compañía lo trasladó, y mi madre se quedó o sea, nombraron como responsable de la OSIC, como cura responsable de la OSIC, a un italiano de la orden de los salesianos, que era Renzo Cotta. Renzo era un hombre muy duro y muy poco dedicado a lo intelectual, como todos los salesianos, un hombre más de taller, más de hacer trabajar en taller a los chicos, de formarlos. Y bueno, poco a poco fueron puliéndose ambos y aceptándose ambos, y la oficina de la OSIC, con la presencia de Alicia Baldarini de Muñoz, que era muy colaboradora de mi madre, empezaron a trabajar. Y ahí fue donde entraron a La Salle, en realidad, porque en La Salle había una salita, un teatro, que hoy es el auditorium de la Facultad de Derecho, donde se empezaron los cineclubs. El Cineclub Luminaria empezó ahí. Yo he llegado a dirigir algunos debates en el Cineclub Luminaria. Me acuerdo, se me quedará por siempre en la memoria, haber dirigido un debate con Marcelo Quiroga Santa Cruz. O sea, Marcelo también era uno de los que dirigía debates. Y bueno, como yo manejaba el Cineclub Juvenil, Marcelo y yo dirigíamos algún debate alguna vez. La relación de mi madre con Mario Mercado era fácil, porque Mario Mercado había hecho cine. O sea, en su juventud él hizo algunas cosas. Posteriormente, la relación de mi madre con Goni también fue buena por lo mismo. Goni también había hecho cine. O sea, no era una relación política, era una relación más por el lado del cine. En esa época fue que, bueno, entró al departamento de censura, y me acuerdo que su primera decisión fue que dejaba de llamarse censura. Era el departamento de espectáculos del gobierno municipal. Y Berta Alexander, que era su jefa, y que era una mujer que manejaba con mucha habilidad el tema de la cultura, le daba piedra libre y fue trabajando en eso. Ahí es donde incorpora a los dos jóvenes que no habían trabajado nunca. O sea, era el primer trabajo que tenían, Pedro Sus y Carlos Mesa. Y conmigo se da una situación muy particular, porque era poquito mayor que ellos, unos 3 años mayor que ellos hoy, o 4, pero yo era discípulo de la madre de Carlos, de doña Teresa. Yo estudiaba arquitectura y Carlos trabajaba con mi madre, entonces éramos una relación cruzada, digamos. Yo los he visto trabajar mucho a Carlos y a Pedro, y después, o sea, ellos le dieron su vida al tema, apoyaron mucho a mi madre, pero antes de eso todavía el 71, si no me equivoco, fue la presentación, el 70 creo fue la presentación de Ucamau, la primera película del grupo Ucamau de Jorge Sanguínez. El director de fotografía era Antonio Guino, y tuvo mucho éxito la película. Entonces decidieron hacer una segunda película. Y en la segunda película también Jorge Sanguínez director y Antonio Guino director de fotografía, y yo me colé. Yo era asistente del director. En realidad era secretario de Jorge, lleva todo. Hicimos Jaguar Malco. Participé en la filmación de Jaguar Malco en ese momento. Estamos hablando del momento en el que cae el gobierno. Primero estaba Obando, después estaba Torres, pero caen esos gobiernos y entra el gobierno de Banzer.
Y claro, se pone como objetivo perseguir a estos izquierdistas que hacían cine. Y se escapan ellos, sin embargo, se mantuvo un poco una relación. Mi madre se llevaba muy bien con Oscar. Oscar Soria era una personalidad de lo más seductora, era un tipazo. Un tipo mayor inclusive que el Antonio y que el Jorge, pero un tipo muy sólido, serio. Yo siempre lo considero un maestro. Y bueno, trabajamos en esa película y ahí llegó Lucho Espinal. Y Lucho Espinal ingresó ya desde los jesuitas al tema de la OSIC, porque Lucho Espinal tenía especialidad en cine. Hemos llegado a filmar una película con Lucho Espinal. Me acuerdo de Enrique Eduardo, Lucho Espinal y yo hicimos una película, un cortometraje para el Ministerio de Salud. Se llama Pistolas para la Paz. Era una propaganda de un sistema de inyecciones del Ministerio de Salud. Yo después ya me tuve que retirar. Yo caí preso y ya no estaba mucho, y he vuelto recién en el 76. He hecho sufrir mucho a mi madre. Mi madre, yo sé que sufrió mucho mientras yo estaba preso. Venía, me traía cosas, fue muy duro para ella, pero bueno, ella siguió y siguió trabajando, no paraba, y ustedes han citado las actividades que ha tenido y las cosas que ha hecho. Yo hasta ahí, y ya el 76 cuando volví, yo ya volví como, no arquitecto, pero ya a punto de titularme, y ya a trabajar en arquitectura, ya no volví más al cine como tal. Sí he mantenido la amistad con Antonio, la amistad con propio Jorge, con Pedro y Carlos también, pero yo ya me retiré un poco, hasta que me invitaron hace unos años a ser parte del directorio de la Fundación de la Cinemateca, lo cual me satisfizo mucho porque era un homenaje a mi madre también, ¿no? O sea, yo comprometerme con el tema de la Cinemateca. Creo que la Cinemateca ha sido de alguna manera una fundación desproporcionada. Creo que Amalia no hubiera dejado que crezca tanto. Creo que la Cinemateca ha sido fundamentalmente una tarea de Cacho Muñoz, un bregador, trabajador. No le interesaba el cine en lo más mínimo a Cacho Muñoz. Era su mujer, la Alicia, la que trabajaba en cine, pero él trabajaba y conseguía plata y tenía que ser más grande, y ¿por qué una sola sala? ¿Por qué no tres? Y se creó la Cinemateca que hoy día tanto nos cuesta mantener, ¿no? O sea, y eso no le vamos a contar a nosotros, a Mela, que es la que ha vivido estos últimos años. Creo que una odisea muy particular y que, bueno, creo que ha acabado. Esperemos que haya acabado. Y bueno, ese es mi recuerdo familiar y técnico. Yo diría que una de las cosas centrales de mi madre, me acuerdo que me lo dijo un amigo mío cuando estábamos en Mar del Plata en colegio. Mis amigos venían a la casa y mi madre salía y se sentaba a charlar con nosotros. Era muy ligada a la juventud, le interesaba mucho. Y uno de mis amigos me dijo: ¡ay, qué suerte te tienes! Tu madre es una mujer excepcional. Y mi respuesta es: sí, porque no es tu madre. Claro, para mí era mi madre, y me corregía, me ponía los límites y todo, pero tenía mucho arraigo con la juventud, y creo que eso la llevó al campo del cine y a descubrir una forma de comunicación nueva, ¿no? Una forma de relacionamiento nuevo, y esa es un poco la memoria que tengo y lo que quería compartir con ustedes. Gracias.